El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues qué hermoso cuando en el Vaticano II nos recordaban que nuestro libro por excelencia es la Biblia. Y ahí yo he oído a mucha gente, ya llevo muchos años en el apostolado, que decía: pues es verdad, mira, yo es que nunca he leído la Biblia. Y vemos a nuestros protestantes, sobre todo, y alguna línea de esas que van cargando con su Biblia de un lado para otro. ¿Cómo que no has leído la Biblia? ¿Y qué has hecho en la iglesia durante toda tu vida? En la iglesia hay 3 ciclos donde se escogen las lecturas y prácticamente leemos toda la Biblia. Durante esos 3 años se prescinde de libros que, diríamos, de alguna forma no son necesarios en orden a incidir en el tema que sea, porque se trata lo más o se recoge lo más, lo que mejor conduce al misterio que se quiere meditar, etcétera, ¿no? Y a la Biblia tenemos que leer, que tenemos que añadir la tradición, tenemos que añadir el magisterio de la Iglesia, tenemos que añadir la vida de los santos. Y esto es lo que se supone que se hace a través de la predicación. Por eso, claro que hemos leído la Biblia, y hemos leído la Biblia con esa explicación que necesitamos. O sea, y si no te parece que has leído la Biblia, a ver qué has estado haciendo mientras has estado asistiendo a lo mejor toda tu vida a la iglesia y todavía no nos hemos enterado qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Bien, como parte de lo que es esta primera fase, que es la liturgia de la palabra, ¿no? Bien, pero la Biblia no es fácil de leer. Por eso necesitamos de todos esos medios, ese gran lector de la Biblia, que es Benedicto XVI. Por eso escribió el Jesús de Nazaret, que es impresionante. Si quieren estar al día de la exégesis sobre la revelación, hay que leer el Jesús de Nazaret. Lo que pasa es que él dice, el que se ha pasado la vida estudiando en la Biblia, y por eso es por lo que desde el punto de vista del magisterio, etcétera, un hombre sabio, doctor de la Iglesia, sin duda, llegará su momento que lo nombrarán. Pues él dice, el Evangelio, se refiere al Evangelio y dice, es muy difícil. Y uno dice: pues yo no veo que sea tan difícil, yo lo leo, lo entiendo muy bien, además que me gusta leer la Biblia, ¿no? Y leo y lo entiendo, leo y lo entiendo y lo interpreto a mi manera, lo que a mí me parece. Pues en eso consiste el protestantismo. El protestantismo lo que hace, dice, no hay más revelación que lo escrito, la sola escritura. ¿Ven? Entonces, eso, ¿interpretado por quién? Pues por mí. Yo tengo el Espíritu Santo y entonces yo puedo interpretar eso. Oye, ¿y cómo es que a mí me dice una cosa y a ti otra? El mismo Espíritu. Evidentemente no es forma de poder leer la Biblia con autenticidad. Además, hay un punto que se da en exégesis. Exégesis es la ciencia, con lo que se prepara uno para poder acercarse a interpretar en la Sagrada Escritura. En la exégesis se dice que ese primer sentido
que uno detecta cuando lee un texto, eso primero que se te ocurre, dice, ese no es el sentido original. No es el sentido que Dios le quiere dar. Esa primera intuición que sacamos todos, que es como solemos leer. Yo abro, leo, y lo que a mí me parece, pues es decir, bueno, pues eso no suele ser el auténtico. Necesito un montón de elementos más para poder realmente dar esa interpretación. Y el caso aquí lo tienen precioso. Precioso. Fíjense que lo ha dicho 2 o 3 veces. Yo no lo conocía, dice Juan. Yo no lo conocía. ¿Bien? He salido a bautizar con agua, ¿bien? Pero yo no lo conocía. Antes ha dicho que Jesús que se acercó a él y dice, este es el Cordero de Dios, etc. Yo no lo conocía. Pero ¿cómo me dices? ¿O lo conoces o no lo conoces? ¿Ustedes creen que Juan, el primo de Jesús, no lo va a conocer? Después de lo que había pasado con sus madres. ¿Se acuerdan que María va a visitar a Isabel? Isabel, una señora mayor, estéril, que por un milagro queda embarazada de esa figura enorme que va a ser el mayor hombre nacido de mujer, Juan, que cuando María llega, Isabel, por inspiración del Espíritu Santo, reconoce lo que hay en ella. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Y se sintió llena del Espíritu Santo y el niño brincó en su vientre. Y ese niño ahora no va a conocer a su primo, a los 30 y pico de años. ¿Cuántas veces habrían juntado para hablar? ¿Cuántas veces? ¿Por qué? Pues porque el pueblo de Israel, fíjense, como siempre, hay como un núcleo, que es de donde se apoya la obra de la redención para seguir realizándose esa historia de la salvación. ¿Ven? Y ese pueblo fervoroso, ese pueblo abierto a Dios, que aparece en distintos personajes a lo largo de toda la Biblia, en ese momento está centrado en la figura de Juan, de Jesús y sus familias, cuánto compartirían, pero desde la fe. ¿Cómo será eso? ¿Cómo se realizará? Y María sabe que eso ha nacido por un milagro y que lo que ha dado a luz es el Hijo de Dios. Pero ¿qué significa ser el Hijo? Y María guardaba todas esas cosas en su corazón y se va dando un crecimiento en el conocimiento y en la profundización de la fe. Esto es lo que ocurre en San Juan. Y San Juan, ¿ven? No lo conocía, no conocía cómo iba a ser la obra de la salvación. A este señor que tengo ahí adelante, sí lo conozco. No he sido yo el que le dije, ¿quién eres tú para venir a bautizarte? Cuando soy yo el que tengo que ser bautizado por ti. Lo leíamos el domingo pasado. Luego, claro que le conocía. Pero es que no se refiere a eso. Por eso les digo, no es tan fácil a veces, hay que estar un poco y verlo en su contexto para no quedarse, porque esto trae un punto de confusión que puede producir una mala interpretación y puede hacer mucho daño en nuestras vidas. ¿Qué es? Que haya desconexión entre San Juan y Jesús. Si Juan no conocía a Jesús, cuando Juan está bautizando, un bautismo de conversión, ¿a qué se refiere? ¿Que me tengo que convertir a qué? Si no conoce a Jesús, entonces un bautismo, él enviado, como ha dicho aquí, enviado a bautizar con agua, un bautismo de conversión. Y lo hemos leído durante estos tiempos, donde sin esa conversión, como decía Isaías, esa preparación del pueblo, no pueden asumir, no pueden aceptar al que llega con el Espíritu, que es el que nos va a unir a Dios. Entonces, si este pobre hombre está bautizando y no sabe ni lo que está haciendo, ¿qué tiene que ver con el otro que no lo conocía y que hay una desconexión? Esto es lo que muchos viven. Por eso hoy en día no se le da importancia a la conversión, que en la Biblia aparece como absolutamente necesaria. Lo pide Cristo: convertíos y creed en el Evangelio. Y sin embargo hoy, no importa nada. LGTBs, abortos, divorcios, no sé qué, ¿que te apetece comulgar? Adelante, que Dios es muy bueno. ¿Qué? Pero eso no es lo que te ha dicho en la palabra de Dios. Eso no es lo que te ha indicado Dios en Cristo Jesús. Convertíos. Tengo que salir de mi condición de pecado. Pero es que Dios es muy bueno. Sí, que Dios es muy bueno, pero tú eres libre. Y entonces ese proceso de conversión que tiene tanta importancia, y San Juan Bautista, San Juan Evangelista, insiste tanto en el bautismo de Juan, porque Isaías había advertido que sin esa conversión el pueblo no se preparaba. Por lo tanto, yo no lo puedo ahora desconectar.
Ay, mira, si no le conocía, si no sabía, le estaba pues bautizando, porque sí. No, porque sí, no. Está preparando. Lo que él desconoce es el gran misterio de la salvación, que va a seguir siendo un misterio, pero se nos va a evidenciar. Fíjense, primero dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo conoce o no lo conoce? Fíjese si lo conoce a fondo. Este es de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes que yo. Existía antes que yo. ¿Ustedes se acuerdan que cuando María concibe a Jesús, su prima Isabel lleva ya 6 meses de embarazo? ¿Luego a qué se refiere que existía antes que yo? Primero fue concebido Juan y luego fue concebido Jesús. Existía antes que yo, existía desde toda la eternidad. Acaba diciendo, este es el Hijo de Dios. ¿Qué ha pasado ahí? Que él ha visto el Espíritu Santo bajar sobre ese hombre. Vamos a ver, primero, ¿qué ha hecho ese hombre? Ese hombre se ha puesto en la fila de los pecadores, lo veíamos el domingo pasado. Ese hombre no ha pecado. Tengo que ser yo bautizado por ti y vienes tú a que te bautice yo. ¿Cómo Jesús se va a convertir? ¿De qué se va a convertir? Si es Dios. Jesús ha asumido mi carne pecadora, por eso se pone en la fila, la conversión me toca a mí, porque yo estoy inserto en Cristo. Ahora ese ponerse en la fila de la carne pecadora, es decir, la carne desobediente a Dios, y desde esa desobediencia obedecer al Padre, conviene que cumplamos toda obediencia, es decir, Jesús está aceptando la cruz. ¿Ven? De esa forma se abre el cielo y baja el Espíritu Santo. A ver, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la resultante de la presencia del Padre en el Hijo y del Hijo en el Padre. En teología lo que se dice es la expiración. El Espíritu Santo no es el amor, es la pulsión, es el abrazo que se efectúa en el amor. La fuerza, la pulsión que hace que se dé ese abrazo, ese es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ocurre? El Padre, amaos como yo os he amado. ¿Cómo ama el Padre? Entregándose totalmente en otro que llamamos Hijo. Todo entero, de tal manera que no tiene más que un hijo. No queda nada por entregar. Ese es el amor. ¿Ven? Ese hijo, ¿qué hace? Ser hijo, es decir, volverse totalmente al Padre. Y no hay nada de él que no vea en el Padre. Por eso es hijo, por toda la eternidad y con toda la plenitud. ¿Bien? Ese ir y venir de la entrega del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, eso es lo que llamamos el amor. Y eso expira el Espíritu Santo, que es el espíritu de la comunión. ¿Qué ocurre? Que eso ocurre en la Trinidad. Esa es la inmensa felicidad de Dios, esa es la realización de Dios, es lo que es el núcleo, ¿no?, de la Trinidad. Bien, ahora eso, el Hijo se encarna. El Hijo coge a la carne pecadora, a todos los hombres que hemos pecado en Adán, todos somos pecadores, y entonces la asume. Y desde esa asunción, siguiendo siendo el Hijo, hace un acto de obediencia al Padre. Lo contrario de lo que nos separó de él. ¿Ven? Es decir, obedece lo mismo que hace en el cielo. En el cielo no se llama obediencia, porque para que haya obediencia tiene que haber un superior y un inferior. Entonces, como en el cielo las 3 personas son de la misma dignidad, ese movimiento de salida y entrega al otro no se llama obediencia. ¿Ven? Pero una vez que se encarna desde la condición humana, desde ahí, lo mismo que hace Jesús, que hace la segunda persona en la Trinidad, lo hace desde la humanidad. Pero es que en esa humanidad estamos todos nosotros metidos. Y entonces en ese acto de obediencia de Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La figura del Cordero, el manso, humilde, abierto, hágase tu voluntad. Al hacer eso Jesús, desde la humanidad, el Espíritu Santo se le da, porque está haciendo lo mismo que hace en el cielo. Pero como en esa humanidad de Cristo estoy yo metido, yo estoy recibiendo el Espíritu Santo. Ya quedo unido a Dios por toda la eternidad. Soy hijo en el Hijo. Esa es la salvación. ¿Ven? Esto es lo que dice San Juan, yo no conocía.
Ahora sí lo conozco porque se me ha dicho, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse en él, ese es el que ha de bautizar en el Espíritu Santo. Ese posee el Espíritu Santo. Ese es Jesús. Ahora entiendo, dice, ahora entiendo. ¿Por qué? Porque ese Jesús, y acaba así, yo lo he visto y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Que se ha encarnado, que me ha asumido, y entonces por eso es por lo que su vuelta, cuando Jesús resucita, le dice a la Magdalena, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Ahora ya mi Padre es vuestro Padre. ¿Por qué? Por lo que he hecho, entregándome como Cordero Inmaculado. Ya os he justificado ante el Padre y ahora ya, mediante el don del Espíritu, sois conmigo hasta el Padre. Esa es la salvación. ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Qué es lo que me dice Jesús? Jesús ha obedecido al Padre. ¿Cómo lo ha obedecido? Con una obediencia que llamamos la obediencia filial, lo mismo que hay en la Trinidad. Es decir, Jesús se ha mirado en el Padre y ha hecho lo que es el Padre. Por eso me dice él desde la cruz, amaos como yo os he amado, así os ama el Padre. Así me ama a mí como segunda persona en el cielo y así os ama a vosotros. Por eso la cruz ahora representa el amor infinito de Dios al hombre y del hombre a Dios. Ya tenemos definición de lo que es el amor. Es Cristo y este crucificado. Fíjense qué diferencia con esos amores que yo me invento, el sentimentalismo, que me hacen a veces separarme de Dios. Dejo una mujer, dejo a un esposo con 2 o 3 hijos y me voy con otro, con otra, ¿ven? Y digo que es por amor. ¿Así? No me digas. El amor siempre es sometimiento al otro, obediencia. Un amor que no sea obediencia a Dios no es amor. Por eso nos dice Jesús, el amor, no es, y San Juan insiste mucho en esto, el amor no es otra cosa que cumplir los mandamientos. Los mandamientos es la voluntad de Dios. El hecho de que yo cumpla los mandamientos de Dios, eso es lo que me hace amar a Dios. ¿Por qué? Porque el amor, que es el que me une al amor, que es Dios, me hace igual que Él. ¿Cómo yo soy imagen y semejanza de Dios? Cuando hago lo que Él hace. Si yo soy, y aquí está Dios, y yo soy la imagen que aparece en un espejo, yo me muevo, ¿cómo me muevo? ¿Cómo se mueve Dios? Pues eso es lo que se llama la obediencia filial. Eso es lo que hace Jesús y eso es lo que me va a enseñar a hacer a mí. ¿Ven? Por eso, ahora surge la palabra mágica. Hay que tener mucho cuidado con eso porque el demonio es mucho más astuto que nosotros. ¿Ven? Ayer nos decía San Pablo que no lucháis con hombres, que lucháis contra potestades, que lucháis contra seres mucho más inteligentes que vosotros. ¿Ven? Fíjense que nos han leído en la primera lectura. El Señor me dijo, tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Y ahora habla el Señor, desde el vientre me formó siervo suyo, para que trajese a Jacob. Jesús me enseña a ser siervo. El siervo de Yahvé. Aparecen los famosos cánticos que los leemos en la Semana Santa de Isaías. La palabra siervo. La palabra siervo no es lo que ustedes están pensando en su cabecita. Ya estoy hablando de un dueño y de un criado, de un amo y de un mandón que está allá arriba y de un oprimido que está allá abajo. Esa es la concepción que nosotros tenemos de siervo. Esa no es la concepción bíblica. La concepción bíblica de siervo es un elegido desde el vientre de mi madre, es decir, desde toda la eternidad. ¿Bien? En el plan de Dios elige a alguien, ese alguien libre le dice sí incondicionalmente. Ese es el siervo de Dios. Luego no es, como digo, alguien que se somete a alguien que se me impone. No, es por purísimo amor. Hago lo que Dios quiere que haga. ¿Por qué? Porque soy libre. La libertad, la que me lleva a la plenitud de la libertad, es hacer la voluntad de Dios. ¿Ven? Como fue María. Ay, María, si hubiese dicho que no, nos quedamos sin Jesús, nos quedamos imposible. ¿Por qué era imposible que María dijese que no? Porque María era libre. Libre es poder ser lo que soy. Y como soy imagen y semejanza de Dios, el verdaderamente libre siempre, siempre, siempre hace la voluntad de Dios.
Por eso cuando yo hago la voluntad de Dios sin fisura ninguna, he aquí la sierva del Señor, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Eso es lo que hace grande a María. María no podía haber dicho que no, porque no estaba sometida al pecado, estaba llena de gracia, por lo tanto siempre iba a decir que sí, con el mérito de la libertad. ¿Ven? ¿Qué nos hace el mundo creer? Que el ser siervo es perder la libertad. Hay otro que me manda, tengo que hacer lo que el otro me dice, tengo que hacer, eso es lo que tenemos en nuestro interior. El demonio suscita, enreda en ese capítulo y entonces que me encuentro que le estoy haciendo trampa a Dios. Y Dios que me ha dicho que me ama con un amor infinito, que entrega a su propio Hijo y que se me da como camino, me dice, mira, por esa puerta, yo creo que mejor por esta, porque yo sé que por aquí voy a ser más feliz, así que yo tiro por aquí. Adán, si pecas, morirás sin remedio. Esa fue la tentación. Y esa va a ser siempre la tentación. El demonio es muy astuto, muy astuto. Cuando el demonio se acerca a Eva y le dice, oye, que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol. Ya hace despertar en su interior lo propio de la soberbia, esa inquietud de alguien que me manda, que se me impone, que os ha dicho que no comáis de ningún árbol. No, nos ha dicho que podemos comer de todos, solamente hay uno que no, que si comemos de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, moriremos sin remedio. No moriréis, lo que pasa es que él sabe que si coméis de ese árbol, seréis como él. Ya está. Así es como peco. ¿Ven? Y por eso Jesús llama al demonio el mentiroso y el padre de toda mentira, el mentiroso desde el principio. Esto es en lo que consiste la tentación. No moriréis. Si me ha dicho Dios que moriré, moriré. Sino que seréis como dioses. Ahí está la tentación. Y María, entonces Eva se queda mirando el árbol y dice, y vio que era bueno para crecer en inteligencia, no sé qué, ven, y estoy justificando. Yo nunca voy a decir, mira, voy a hacer esto porque quiero desobedecer a Dios. No, no me atrevo. Si no hago esto, porque a mí me parece mejor. En el fondo, aunque no lo diga, me parece mejor que lo que Dios me dice. ¿Lo ven? Ya me he hecho como Dios. ¿Lo ven? Este es el modo de operar, porque no he entendido que el someterme a Dios es lo que me hace libre. El ser siervo de Dios, el haber sido elegido por Dios con un cometido concreto y yo responder sin fisura ninguna, hágase en mí según tu palabra, me hace infinitamente libre. Y el demonio suscita, ese es el marxismo, la lucha de clases, etcétera, en que ese Dios que se te impone. ¿Por qué? Hasta que no muera Dios, hasta que no me decida quitar a Dios de mi vida, yo no puedo ser auténticamente libre. Todo es mentira. Todo es mentira. Porque la libertad no es poder hacer lo que yo quiero, sino la libertad es poder ser lo que yo soy. Y yo soy imagen y semejanza de Dios. En el momento en que yo hago algo que no es según Dios, estoy siendo esclavo del pecado. Eso es lo que Jesús les explicó a los fariseos. Nosotros somos libres, vosotros sois esclavos de vuestros pecados. ¿Ven? ¿Por qué? Porque en vuestro corazón no está la voluntad de Dios, sino que está vuestra propia voluntad. Por eso a mí no me hacéis caso, porque yo vengo a hablaros de cómo se responde a la voluntad de Dios. Yo soy el camino. Que venga otro hablando según lo que vosotros queréis en vuestro corazón. Veréis cómo a ese sí le hacéis caso. Descubrió en dónde está la esencia de que yo no obedezca a Cristo, de que yo no siga a Cristo, de que yo no... ¿Ven? En que sencillamente no busco a Dios. Me busco a mí porque pienso que de esa manera voy a ser mayor que si soy siervo de Dios. ¿Ven? Por eso la palabra siervo no es la de la obediencia servil, es la de la obediencia filial. Es mirarme en Dios y hacer tal y como es Dios. Eso es obediencia filial, obediencia servil. Obedezco al otro porque no me queda otro remedio. O porque es el que me paga, o porque es el que me manda, o porque es el que me... Si no, no lo entiendo. Por eso, fíjense, lo que Jesús viene a enseñarnos es a obedecer. Obedecer a Dios. Eso es todo. San Pablo resume todo por una desobediencia entre el pecado en el mundo y por el pecado en la muerte. Por una obediencia a la de Cristo, que nos abre de par en par la realidad de Dios. Obedecer. Qué difícil es obedecer.
hemos quedado de tal manera. ¿Se han dado cuenta, papás, mamás, abuelitos y abuelitas, lo difícil que es enseñar a obedecer a un niño y lo fácil que aprende a desobedecer? Yo no le he enseñado a desobedecer y sin embargo tiende a desobedecer. Y entonces vengo yo, que tengo que educar a esa persona según es Cristo, porque eso es lo que le va a realizar. Yo quiero lo mejor para mi hijo, a ser siervo de Dios. Pero no le enseño a obedecer. Y entonces yo, que soy muy intuitivo, sobre todo las madres, son muy intuitivas, muy tal, mira, yo sé, yo me salgo con la mía. Mira, luego vamos a ir a comer un mantecao, luego vamos a hacer no sé qué cosa, y si haces esto vamos luego a no sé qué, luego a no sé cuántos, y al final el niño me dice, sí, sí, mami. Eso se llama desobedecer. Porque no lo hago porque me has mandado, sino que lo hago porque me he convencido de que voy a sacar una buena parte yo. Y como me busco a mí mismo, ahora yo me obedezco a mí. Cuando tú me convences para que yo haga algo que tú quieres, me estoy obedeciendo a mí, no a ti. Eso es desobedecer. ¿Ven? Pero qué fácil es hacer eso. La mamá y a mí esto me pone un poco nervioso cuando vas a un sitio de estos, a una tienda, un sitio de estos grandes, un Walmart, un no sé qué, y los críos empiezan a enredar y tiran las cajas, tiran no sé qué, y nos están enredando por todos lados. Y las mamás, que te estés quieto, pero está con su tablet, así con esas uñas, ¿verdad? Toca, 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 toca. Que te estés quieto, taca, 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 taca. Miren, jamás manden sin exigir lo mandado. Porque van a enseñar a desobedecer. Es muy fácil mandar, nos encanta mandar a todos, somos unos mandones. Pero exigir lo mandado, amigo mío, eso me trae problemas. Así que eso yo me hago el despistado y allá tú, yo ya te lo he dicho. ¿Dónde está el problema? Juan Pablo II tuvo que editar un documento, Vita Consacrata, respecto de la vida religiosa, en donde decía, es obligación del superior de la autoridad mandar. Es obligación grave mandar, para eso está puesto. Para educar al otro mandando. Y dice, y obligación grave, exigir lo mandado. Porque lo fácil es mandar. Yo ya les he dicho, el Santo Padre les llamó la atención precisamente a los jesuitas por lo que estaba pasando con la famosa teología de la liberación, que es el considerar ese término siervo como lucha de clases, como ves, ese que se me impone, el machismo, el feminismo, el no sé qué, el otro por encima de mí. Este es el marxismo ateo. Y entonces así vivir el Evangelio no me habla sobre eso, porque la concepción de siervo es precisamente una respuesta, un llamado por parte de Dios y una respuesta en obediencia filial, de amor. Tú eres mi siervo de quien estoy orgulloso. Este es mi hijo el amado. Es una concepción totalmente distinta. Y, por como estaban haciendo eso, aquí en Latinoamérica, el Papa les llamó al superior general, al prepósito general, y le dijo, oiga, ¿qué está pasando ahí? Yo ya les he dicho, ya son adultos en la fe, yo ya les he dicho. Y entonces saca el Papa este documento y dice obligación grave mandar y obligación grave exigir lo mandado. Papás y mamás. Es muy difícil asumir el papel de la autoridad, porque entonces yo mismo entro dentro de esa dinámica. Yo no puedo a un niño mandar una cosa y yo hacer otra, porque el niño no tiene reacción como para poder asimilar eso. Y entonces yo mando y tengo que hacerlo mandado. Es decir, que en el fondo el quien está obedeciendo al niño soy yo. ¿Qué es lo que hace Cristo? Por eso cuando San Pablo pone como ejemplo de lo que es el matrimonio, lo que hay entre Cristo y su Iglesia, ¿qué dice? La mujer sometida al varón, como la Iglesia lo está a Cristo. El varón dando la vida por la mujer, como Jesús lo da por su Iglesia. Es decir, Jesús, obediente a la Iglesia, obediente a mí, que necesito esa muerte para ser justificado, entrega su vida. Y yo, como correspondo, obediente a Él, yo soy el camino, todo el verdad que conduce a la vida. Eso es lo que le está diciendo del matrimonio.
Por eso en la obediencia, en la sumisión de la mujer al varón y del varón a la mujer, es donde se consuma el amor. ¿Ven? Aquí viene el feminismo, el machismo, el no sé qué, el no sé cuánto. No lo entiendo. Por eso que difícil, como no acepte este término de siervos según la Biblia, no puedo entender el plan de Dios. Y repito, el demonio enreda por ahí. Entonces no entiendo. A mí en cuanto me hablan de autoridad y de tal, ya estoy viendo al que manda, al que obedece, el sometido, el oprimido, el opresor. Quédate de historias. Vive el amor al estilo de Dios. ¿Ven? A Jesús se le ocurrió pensar que su padre era un opresor. Padre mío, aparta de mí este cáliz, a la cruz. Opresor. Y me voy a la cruz. Sino que vio el gran acto de amor de su padre. Estoy ardiendo, he venido a ser bautizado con un bautismo y estoy ardiendo porque llegue el momento. Va a aprender el mundo del fuego del amor. Él sabía que el camino era ese, el de la obediencia. Hay que obedecer, hay que enseñar a obedecer. Repito, el que tiene autoridad, el que tiene que mandar, tiene que aprender a obedecer. Nunca va a saber mandar uno que no ha sabido obedecer. Nunca. Porque no entiende el mandato o la autoridad como un servicio al otro, sino como un autoritarismo, es el caciquismo ese que hay tanto aquí. Es yo estoy arriba, yo mando. Si no es eso, si tú estás al servicio del otro, pero estás al servicio del otro mediante el servicio de la autoridad, mandando. Pero eso me pone al servicio del otro y me pone a cumplir según lo mandado, luego me pone a mí en obediencia a ti. Esa es la categoría que hay que entenderla bien y entonces entendemos el cristianismo y vemos realmente qué es lo que Dios quiere con nosotros y cómo su amor se manifiesta precisamente en esa transfusión de lo mío tuyo y lo tuyo mío mediante este vínculo del amor, que es obediencia.